Hey, fourth graders, how are you? So, this time we're going to straight up to the point. Vamos a ir directo al punto, a la situación. Bueno, on your page, let me see, page 47. Page 47, please. Go to page 47. ¿Qué van a hacer? Tienen la parte de arriba, tienen un texto en el cual, que es el mismo que tengo aquí, en el cual están hablando desde Estados Unidos, están describiendo qué es lo que hacen los niños mexicanos, ¿vale? Ustedes, ¿vale? Bueno, entonces, a ustedes les va a tocar escribir qué es lo que hacen los americanos, pero tranquilos, no se preocupen. Acá tenemos los elementos y aquí tenemos la estructura para hacer ese texto. Empezamos acá arriba, dice nosotros, Mexicans, speak Spanish, but, ¿qué está significado? But, many, que se me faltó, es but many Mexican children. Ustedes son children. Ustedes, children. Hablamos de varios niños. But many Mexican children have English classes at school too. Mexicans eat food like tacos, chilis, and beans. Most of significa majority. En inglés estos son sinónimos. The majority of, most of, majority, most of Mexicans love sports. They like soccer, baseball, and tennis. They make, ¿qué es make? Make, hacer. O sea, ellos, they make a lot of television programs in Mexico. ¿Sale? Ok. Les puse palabras clave para ir entendiendo un poquito más de qué trata el texto, ¿vale? Tenemos acá, y voy a hacer una explicación un poquito más detallada de las palabras que tengo aquí. Bueno, tenemos primero, antes de esto, tenemos verbos, que es speak. Speak. I speak Spanish. Have. Have. Tener. Have. I have a marker. I have a marker. Eat. Eat. Yes. I eat tacos. Eat. Love. Por ejemplo, yo puedo decir, I love my mom. Yes. Love. I love my mom. Y también puedo decir, I love tacos. I love pizzas. Yes. I love. Cualquiera de estas dos, ¿sale? Engloba esto. Love. I love. Y es una acción. Es un verbo. Like. Y aquí viene la explicación entre estos. Ok. I like soccer. I like. También puedo decir pizza. ¿Qué diferencia hay entre like y love? Que like, si ponemos la rayita de gustar algo, like está aquí. Y love es más intenso. ¿Sale? Like, love. Yes. I like soccer. I like soccer. I love soccer. I love. Yes. I like tacos. I love tacos. Yes. Ok. Y bueno, make. Hacer, crear. Make. Make. Speak. Have. Repito. Speak.
speak, have, eat, love, like, make. Yes? ¿Ok? Ahora, explico esto. El like puede tener dos funciones principales. Tiene 4 usos, pero nomás les voy a explicar 2 y las más usadas. La más común de las que ustedes conocen es como verbo y decir like. Si ustedes tienen redes sociales, principalmente Facebook, ves un post que alguien hizo, una publicación quiero decir, entonces ¿qué haces? Like. ¿Me parece algo agradable? Like. I like the post. Yes? I like the post. Like. Cuando alguien te cae bien, tú puedes decir, por ejemplo, te cae bien cierta persona. No quiere decir que te guste. El like se utiliza para dos, para que, por ejemplo, I like María. Puede ser que me guste, pero también, si digo I like María, también quiere decir que me cae bien. Depende de la forma y el contexto en cómo lo digas, ¿vale? Entre gustar y caer bien, eso es el like. Digo, I like María, lo repito, puede ser que me guste, ¿no? Pero también puede ser que me caiga bien nada más. I like, me gusta su forma de ser, me cae bien, ¿vale? ¿Cómo lo distingo? A veces el contexto, las formas te dicen en qué sentido alguien está diciendo, ¿sale? Eso, del like, o cómo lo está usando. Ahora, viene una forma muy distinta de usar el like. Por ejemplo, esta que dice aquí. Mexicans, o sea, nosotros, Mexicans, eat food. ¿Qué es food? Comida, ¿verdad? Ya lo saben, comida. Mexicans eat food, como todo mundo, ¿verdad? Y luego te dice like, o sea, como, a forma de comparativo o de explicativo, ¿sale? Like tacos, chilis and beans, ¿sale? Ok, y tenemos después el but. But, no hay traducción, pero I don't speak Portuguese. I don't speak Portuguese. But I speak Spanish. Yes? Ok. To. Ese es también también tiene varios usos, pero uno de los más importantes y conocidos es ¿qué significa también? Y lo utilizan, por ejemplo, en estas frases de presentación. Nice to meet you, y la otra persona te responde, nice to meet you too. Too, también, ¿vale? Entonces, I love tacos and I love, no sé, ¿qué será? Pizzas too. ¿Vieron? Too. Por lo general este es hasta el final, ¿vale? También to significa, como adverbio, significa también, por ejemplo, cuando es muy exagerado, como en vez de utilizar very, que es muy. Por ejemplo, el to es como cuando dices una exageración. I am too busy. Busy es ocupado. I am too busy. Too. Sobrepasado, muy. ¿Sale? Pero en este caso es también. ¿Dónde está? Too. Porque dice dos cosas. Mexicans speak Spanish, but many Mexicans, acá está la otra idea, many Mexicans have English classes at school too. O sea, está adicionando, aparte de que speak Spanish, ellos have, como ustedes tienen, have Mexicans, have English classes at school too. Otra cosa, adiciona, ¿sale? También. Y a lot of. Esta es una frase que aparece mucho en el inglés
esas tres palabras juntas, a lot of, a lot of, a lot of, que significa mucho o muchos, ¿vale? Y luego tenemos, bueno, a lot of, por ejemplo, acá tenemos, bueno, ya sabemos que es make, they, o sea, están hablando de ellos, o sea, de nosotros, desde allá. They make a lot of television programs in Mexico. Yes? Ok. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes aquí? Ahora sí, explicando de qué se trata esto, los significados. Vamos a ver cómo se hace este texto. Y va a ser exactamente igual que eso, utilizando los elementos que ustedes tienen en ese recuadro que está arribita. Bueno, que está abajo del texto, pero que está arribita del que van a hacer ustedes. Y tienen English, Spanish classes, hamburgers, hot dogs, French fries, baseball, soccer, swimming and movie. Creo que entendemos que es todo, a excepción de French fries, baseball, is a sport, soccer, swimming y movie, película, ¿vale? Ok, no, movies, perdón, es en plural. Ok, empezamos. Vamos a seguir la misma estructura de acá, ¿vale? Mexicans speak Spanish. Americans, o sea, los americanos, los gringos, Americans speak, ¿qué? Y estamos hablando de un language aquí, de un idioma. ¿Cuál es el que tenemos acá? English. English. Y seguimos lo mismo. Many, but, many. ¿Qué? Mexican children? No. American children. American children. Voy a poner have acá. Have, ¿qué? English classes. No, ustedes tienen English classes, como la que están teniendo ahorita. Ellos tienen Spanish classes. ¿Ya vieron? O sea, tienen que buscar el equivalente del texto que ya está escrito acá. Los elementos equivalentes de acá, que están aquí, para hacer un texto. Y luego, English classes at school too. Y luego, Mexicans, ¿inician con Mexicans? No. ¿De quiénes están hablando? Americans. Americans, ¿qué? Igual. Eat food. Like es como. Like, ¿qué? Eat food, like. Bueno, nosotros tacos, chilis and beans. Y ellos, hamburgers, hot dogs and French fries. Y así, ¿sale? Nada más tienen que ir buscando los equivalentes y el resto del texto va a ser exactamente igual, nomás colocando los equivalentes de acá, por ejemplo, de estos, tacos, chiles and beans, hamburgers, hot dogs and French fries. Los equivalentes, ¿sale? Y así elaboran el texto, ¿vale? Ok, kids, so please stay tuned. Hey kids, so we will continue. Algunas veces ustedes niños, ustedes se han preguntado el vocabulario general que se utilizan en los negocios, por ejemplo. Yo sé que son pequeños, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes tienen algún familiar o conocen personas que producen café o que, no sé, producen naranjas, tienen árboles, o que producen, no lo sé, cualquier tipo de asset, cualquier tipo de cosa que se puede vender. Bueno, ¿cómo podemos utilizar ese vocabulario? Este es un vocabulario, o qué tipo de vocabulario se utiliza ahí. Este vocabulario que vamos a utilizar aquí es muy básico, muy sencillo, y bueno, son cosas que propone el libro, pero son cosas que se tratan sobre production, sobre producción, ¿sabe? De productos. Bueno, vamos a empezar acá en este caso con los verbos. Todos estos son verbs, o sea, acciones. Y aquí para acá estos son nouns, ¿vale? Nouns, o sea, sustantivos, ¿vale?
En este caso son cosas acá, y ahorita lo voy a explicar. Tenemos lo primero que es produce, 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 produce. They produce tomatoes in Mexico. In Mexico, they produce, producen, they produce tomatoes in Mexico. ¿Sale? Quiero explicarles algo que les tengo, que quiero que lo sepan, porque luego muchas veces pasaba inadvertido cuando yo tomaba clases en inglés y a mí nunca me lo explicaron. Por ejemplo, algunas veces ustedes han escuchado, les digo esto antes de seguir con esta y con esta y con esta de acá, el uso del they. ¿Cuál es el uso del they? Por ejemplo, ustedes alguna vez se han dado cuenta de cuando dicen, cuando la gente empieza a expresar y dice, oye, dicen que eso está mal, dicen. ¿Quién es? La gente, o sea, ellos, ¿sale? Entonces, para decir que dicen, es they say. Say significa decir. They say, ellos dicen. Pero si nosotros decimos, ellos dicen, se escucha muy específico. ¿Ellos quiénes, no? Es un grupo de personas, dos personas, ¿quiénes? Bueno, en el inglés para hablar forma en general de que dicen, utilizan they más el verbo. Dicen, producen, they produce. ¿Ya vieron? Crecen plantas o sí, o ¿cómo se le podría decir? Es que en inglés se utiliza grow, que es algo que nosotros en español no tenemos un verbo, digamos, equivalente, como produce, producir. El grow se utiliza, por ejemplo, I grow my beer, esto es beer, lo que sale aquí, beer, I grow my beer. Si lo traducen literal quiere decir yo crezco mi barba, pero no suena muy conversacional, suena raro, ¿no? Pero en inglés así es. I grow my beard. Es como que dejo crecer mi barba. Bueno, en este caso ellos dicen, they grow coffee in Mexico. Pues producen, siembran, no sé, hacen que crezcan. Ellos crecen café en México. Se escucha raro, pero así es la forma para referirse a los cultivos, ¿sale? They grow in Mexico y utilizan el they, o sea, crecen o dejan crecer o producen café en México, ¿sale? Luego, they manufacture in Mexico. Ellos se manufacturan o manufacturan en México. Escuchen, manufacturan. Están hablando en plural, o sea, varias personas manufacturan en México. Y en este caso específicamente se refiere al ensamblaje de carros, por decir algo, entre otras cosas que hay, porque México es un país, pues en el norte sobre todo el país hay un mercado manufacturero, muchas empresas manufactureras que ensamblan carros y todo tipo de cosas para llevárselos al fuerte mercado que es Estados Unidos. Yo sé que esto es algo complicado para ustedes de cuarto, lo sé, el tema tal vez no es de su interés, lo entiendo, pero desgraciadamente es lo que nos está proponiendo el libro, ¿vale? Espero lo entiendan también ustedes, ¿vale? Ok, entonces, they produce tomatoes in Mexico. They produce, o sea, producen otras personas, they produce, pero en México. They grow coffee in Mexico. They grow coffee. El café no es que lo hagan crecer en sí, o sea, las plantas como tal, se entiende, ¿sale? Entonces, they grow coffee in Mexico. They manufacture in Mexico. Y luego tenemos aquí, este es un hecho real. South Africa es un país que está hasta el sur de Sudáfrica, por eso South Africa se llama export, o sea, llevan a otro país, export, they take the assets to another country, export gold, by ship, by es por medio de, by ship, yes, South Africa export gold by ship.
Y luego tenemos acá build. ¿Qué es build? Build. Bricklayers. Esto es un bricklayer. Bricklayers build houses. Yes? Build. Build. Export. Manufacture. Grow. Produce. 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 Grow. Grow. Manufacture. Manufacture. Export. Build. No will. No. Build. Build. Bricklayers. Bricklayers build houses. Bricklayers build houses. South Africa export gold by ship. They manufacture in Mexico. They grow coffee in Mexico. They produce tomatoes in Mexico. They produce tomatoes in Mexico. They grow coffee in Mexico. They manufacture in Mexico. South Africa export gold by ship. Bricklayers build houses. Yes? Okay, kids? So, stay tuned, please. Well, kids, I was about to write some content, but I think that's it. Estaba a punto de escribir algo más de contenido, ya no lo hice porque creo que ya es suficiente. A diferencia de las ocasiones anteriores, ya no los quiero cargar, y vamos de a poquito. De por sí ya son temas que no son tan relevantes para ustedes y que los cargue con mucho, pues no, ¿verdad? Entonces, kids, that's it for this time. So, see you later. And take care. Yes? Take care. See you later.